Buenas, hoy vamos a estar haciendo el Bf-109 G4 de la Fuerza Aérea Húngara de la marca Mistercraft. Venimos de hacer el Caudron Renault de la marca Mistercraft también, el cual fue un bodrio, así que vamos a ver si esta marca puede limpiar su nombre y redimirse con este set. Lo compré al igual que los otros kits de esta marca por la gran variedad de países que nos ofrecen las calcos. Según esto podemos hacer un Bf-109 de Eslovaquia, Hungría, Alemania o Rumania. Muy lindo el manual a color para guiarse, y estas son las calcos incluidas. Las piezas se ven bien, no son la gran cosa, pero si comparamos con el Caudron del video anterior hay mucha diferencia, ¿no? Es muchísimo mejor comparado con esas. Vamos a empezar haciendo el interior de la cabina y la hélice, que al igual que la vez pasada entra suelta en el agujero y no hay nada que la mantenga en su lugar, así que le inventé una especie de tuerca plástica para que pueda girar sin salirse del eje. Unimos las dos mitades del fuselaje, cuesta un poco que coincidan, puede que requiera lija, y vamos a colocar el interior de la cabina y la cola del avión. También le coloqué el tren de aterrizaje a las alas, y estas realmente no quieren funcionar con el resto del fuselaje. Como ven acá, queda tremendo escalón que vamos a tener que lijar o enmasillar, y en la parte de arriba todo encastra en su lugar, entonces es como si la matriz fuera así. Y acá surge otro problema: al colocar la parte de arriba de las alas nos queda este gap en la unión de las alas al fuselaje. Ahora, si revisamos por debajo, todo encastró en su lugar, así que lo único que me queda pensar es que ¿esto es así intencionalmente? Medio raro. Si ese es el caso, no me parece bien que dejen un hueco enorme y que colocar masilla sea parte del proceso como algo obligatorio. Se supone que es para corregir cosas. Bueno, ya con la masilla en su lugar, vamos a empezar a pintar. Por debajo utilicé el gris niebla y gris perla por encima para el tono más claro. Después armé este gris más oscuro para terminar el camuflaje y hacer alguna de las manchas que van a los lados. Colocamos nuestra pieza de plástico transparente, que esta vez sí tiene relieves, así que pintarla va a ser más fácil. Y ya podemos empezar con algunas calcos. No voy a mentir, estaba bastante tenso aplicando las calcos. Después de la experiencia anterior, estaba convencido de que estas se iban a desintegrar apenas toquen el agua. Pero para mi sorpresa funcionaron bien. No son wow, las calcos top calidad, no. Pero están bastante bien, quizá como unas de Modelex, un poquito mejor incluso. Pude colocarlas a todas sin problemas, pude corregir la ubicación, todo sin accidentes. Ah, miren, ya me estaba olvidando, hay que hacer las franjas que van en la cola del avión. Primero pinté con blanco, luego rojo y finalmente verde, tratando de que quede lo más simétrico posible. Ya después de una laca le coloqué el cable que va por encima y llegamos al resultado final. No puedo creerlo, no hubieron accidentes y se pudo completar el kit. Vamos a compararlo con algunos aviones, aunque no tiene mucho sentido ya que siempre usamos un Bf-109 en las comparaciones, así que ya estamos familiarizados con el tamaño que tiene. Lo que podemos hacer es compararlo con los otros que hicimos el año pasado de la marca Modelex. La verdad, cuando recién vi la matriz de este Mistercraft, yo dije que se veía similar en calidad a la de Modelex, que bueno, en caso de que no hayan visto el video, es la misma matriz de Heller, y la verdad que fue un error de mi parte decir eso. La matriz de Heller, o sea la que utiliza Modelex, es mucho mejor y la prefiero mucho por encima de esta de Mistercraft. Lo único de esta que sí me gusta más es la pieza transparente del cristal de la cabina. Con este avión se suman más de los países del eje. Tenemos Alemania, Hungría, Rumania, Japón, Finlandia. Pronto vamos a tener Croacia también, y me falta uno de Italia. Ya tengo un bombardero pendiente, pero quiero sumar un avión caza italiano. Aún no sabía cuál. Quizás iba por el MC-205 Veltro. También nos faltaría tener de Bulgaria y de Eslovaquia, como para completar la banda. Me parece haber visto un Bf-109 de Mistercraft con calcos de Bulgaria, pero no, la verdad que cero ganas de repetir este molde. Para terminar el video, la verdad que estoy satisfecho con el resultado, ¿no? O sea, obtuve lo que buscaba. A diferencia del Renault Caudron que hicimos la vez pasada, este sí me gustó y no fue una terrible decepción. O sea, no me arrepiento de haberlo comprado. Sin embargo, es una matriz con problemas, demanda modificaciones, las piezas no encastran bien entre sí, hay que ponerles mucha masilla y también lijarlas mucho.
y todo para que quede más o menos bien, porque no hay mucho detalle acá. No es la gran cosa este molde, ¿no? Ahora que lo tengo al lado de los otros BF-109 me doy cuenta de que se queda un poco más corto. Lo más lindo del kit son justamente las calcos de Hungría, ¿no? Tener la opción de hacer un avión de este país que no aparece muy seguido en los kits. Y ahora que lo pienso, ¿dónde están las calcomanías de Eslovaquia, Terrible mentira lo de la caja. Es más, en las instrucciones hay un montón de calcos más pequeñas que le sumarían detalle y no vienen incluidas. Así que también nos está mintiendo el manual por ese lado. En resumen, no voy a decir que lo recomiendo porque no es bueno. La verdad es esa. No es bueno, pero me permitió lograr esta versión del BF-109, que la buscaba bastante. Así que la conclusión sería comprar con precaución, solo si está muy barato y teniendo en cuenta que van a tener que ajustar ciertas cosas. Requiere un poco de trabajo extra de parte de uno y no va a ser la gran cosa, ya que es poco detallado, trae las calcos justas y suficientes. Me hubiera gustado quizá más conseguirme un BF-109 de Modelex y utilizar estas calcos ahí. Ya vamos a hacer pronto la versión de Croacia, a ver cómo nos va con esa. Y quizá también podemos hacer un kit de otra marca para descansar un poco de estos de Mistercraft. Bueno, les dejo un saludo. Chao.